sus invitados. Buenas tardes, amigos del Valle de la Concagua. Estamos una vez más en el programa Brilla el Sol de la Democracia Cristiana. Hoy día martes, lo cambiamos por el día viernes, porque el día viernes vamos a tener partidos Chile, así que nos va a ir súper bien, doctor Rolando, así que vamos a partir hasta que termine la Copa, hasta que salgamos campeones los días martes. Se va a salir al aire en directo con el programa de la Democracia Cristiana. Y bueno, quiero presentarle a los auditores del Valle de la Concagua, de la provincia de San Felipe y Los Andes, dos grandes amigos, dos grandes invitados. Vamos a partir por el diputado Daniel Verdesi. Doctor Daniel Verdesi, bienvenido al programa Brilla el Sol de la Democracia Cristiana. Gracias, Víctor, y bueno, un placer estar aquí en esta radio tan bien implementada, tan bonita, tan agradable. Y junto, bueno, a Rolando, pues, Stevenson, ¿no es cierto?, quien también es uno de los símbolos de la democracia cristiana, no solo acá, sino que en la región. Dicen que desde la patria joven, desde esa época era el que ya el bombo y que se notaba más, tiene la ventaja de casi medir más de 2 metros de Rolando. Así es, muy buenas tardes, estimados oyentes, y bueno, como siempre dispuesto a conversar de lo que acontece en San Felipe, de lo que ha sido este día en que he tenido la ocasión de acompañar al diputado Verdesi en una parte de su actividad distrital, que comenzó esta mañana temprano en Panquehue, y venimos hace pocos momentos llegando de Putaendo. Bueno, y él nos contará las novedades de lo que pasó en el intertanto, donde ha sido bastante bien recibido, y digamos, y su conocimiento de los problemas locales es bastante significativo. Semana distrital, diputado. Rolando nos adelantaba algo, que están desde temprano en el Valle de la Concagua recorriendo cada una de las comunas. Cuéntanos un poco de eso. Estuvieron en Panquehue, en Putaendo, reunión con los alcaldes, me imagino, con algunas autoridades, y viendo algunos temas locales que son importantes para el desarrollo del Valle de la Concagua, ¿no? Sí, dentro del contexto de lo que es el conocimiento de las comunas que representamos, porque uno de los 3 roles nuestros es la representación, la legislación y la fiscalización. En este sentido, el conocer los alcaldes, ver su trabajo es importante. Estuvimos en Panquehue y realmente el alcalde Luis Pradenas nos mostró con mucho, diría, en forma muy llana, su trabajo en lo educacional, pero también en salud. Fuimos a conocer un consultorio que es un CESFAM, muy bien implementado, muy bien desarrollado, muy ordenado. Nos gustó mucho su trabajo y la forma como enfrentan ellos los temas. Yo diría que es un enfoque bastante humanista, que me gustó mucho, al margen del partido que tenga el alcalde. Sí, eso lo hacía notar yo, ¿no es cierto?, que son de diferentes puntos de vista, y en la mañana en la entrevista fue muy agradable porque se centró en las personas, en la gente, en los vecinos de Panquehue, y el diputado comprometió su cooperación en todas las obras que sean necesarias para dar mejor calidad de vida. Y el alcalde también se comprometió con el diputado, ¿no es cierto?, a seguir en un trabajo sistemático, abierto, y que favorezca a toda la comunidad. Y en la parte médica, bueno, Daniel es médico cirujano, así que tuvo oportunidad de conocer y compartir y de probar varios equipos, incluso un equipo de ecografía, ¿no es cierto?, que también puede hacer ecografías abdominales, que es una de las especialidades de Daniela dentro de, digamos, de la cirugía, digamos, y que realmente la conversación que se tuvo con los profesionales, el director, fue bastante extraordinaria, ¿no es así? No, efectivamente, hablamos con el personal, con la kinesióloga, con el doctor, el director, Teófilo. Teófilo Reyes. Ecuatoriano. Muy bien desarrollado. Yo diría que fue una matrona, quien también muestran su celo por su trabajo, por lo ordenado que lo hacen, y un centro agradable, fíjate, oye, con ambiente humano, bien tenido, la gente contenta,
Y yo diría que ojalá ese modelo de salud familiar, que a todo esto el director del CESFAM fue formado a instancia del alcalde justamente para aprender salud familiar bajo la norma nuestra, y lo hace mejor que cualquiera. Yo creo que muy bien. Y bonito proyecto, Rolando. Ese proyecto además fue financiado, si no me equivoco, con fondos por el gobierno regional. Por eso claro. El interés que yo tenía también de que Daniel conociera esta obra, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, de que costó sacarlo, porque en 2 oportunidades el proyecto realizado o diseñado por el Servicio de Salud falló. Y fue cuando ya entró directamente... ¿Por qué falló, Rolando? ¿Por falta de presupuesto? No, falló porque el proyecto que se hizo en 2 oportunidades no era el adecuado, ¿no es cierto? Se hizo un proyecto inicial, estoy hablando cuando yo me inicié como consejero regional el año 2014, ¿no es cierto? Digamos 2013 fue la elección. El proyecto original era por 700 millones y ya no alcanzaba. Después el segundo fue por 1.200 o 900 millones y tampoco alcanzaba. Y finalmente el proyecto costó, y esto quiero yo destacar, de que independientemente, como digo, que el alcalde de Pradena no es de nuestra misma, digamos, simpatía política opcional, él es de la UDI. Sin embargo, cuando se gestó el proyecto, él fue muy categórico en meter a sus propios técnicos, ¿no es cierto?, para que evaluaran el proyecto, y a medida que iba avanzando, participando incluso con consultas a la gente, y eso permitió hacer un proyecto que es cercano a los 2.200 millones de pesos, que hoy día vemos que es realmente un acierto. Bonito proyecto que va a beneficiar a toda la comuna de Panquén. 7.500 personas. Así es, y además que esperó un montón de años y pasar del consultorio que tenían a esta nueva mega construcción con todos los equipamientos que se necesitan. Va a aliviar mucho la carga, incluso a los hospitales de acá, porque hoy día tienen implementos para poder hacerse exámenes y todo lo que necesitan en la misma comuna. Y desde el punto de vista medioambiental también tienen aplicaciones, ¿no es cierto?, como celdas fotoeléctricas para el asunto de iluminación, es calefaccionado. Lo agradable que es ver, ¿no es cierto?, a los pacientes que con el frío que hacía esta mañana, a las 9 de la mañana, 9:30 que estuvimos ahí, está grato, calentito, los boxers, ¿no es cierto?, con buena calefacción, atendiendo a las personas, a los niños, en fin, fue bastante agradable experiencia. Mira, una cosa muy satisfactoria para nosotros es que este modelo de salud familiar, que forma parte de las grandes políticas que nosotros ayudamos a sentar, el apoyo a la atención primaria, todo esto es atención primaria. Tú sabes que en la atención primaria se gasta un 23% nomás del presupuesto de salud y debería ser un 30%. Esto, el buen funcionamiento de este centro que evita la congestión de los otros, forma parte de las grandes políticas que la democracia cristiana quiere implementar, en el sentido de aumentar el gasto en salud a lo que corresponde de un 4 a un 6% del PIB, pero con gran desarrollo de la atención primaria. Es una política nuestra. Nosotros, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué opinan ustedes como por ejemplo el tema de la ley del cáncer, que ha defendido con tanta fuerza nuestra senadora Carolina Cuellar? Bueno, nosotros tenemos una gran propuesta en el tema de salud, que es el Plan Universal de Salud. Ya no más planes misceláneos, ya no más el parciales, sino que una gran reforma. Una gran reforma, ¿no es cierto?, con un seguro único público a lo cual tiene que evolucionar el FONASA. ¿Quién tiene las ideas? ¿Quién tiene los técnicos? ¿Quién tiene en la mente estos grandes proyectos? Somos nosotros. Y cuando a veces nos preguntan, por ejemplo, bueno, ¿y ustedes por qué aprobaron esta reforma tributaria que beneficia a los ricos? Oiga, lea la otra parte, pues. Sí, pero hay que aclarar, porque íbamos a tocar el tema de la reforma tributaria, que ha sido la voz en los últimos días. Exacto. Pero la verdad es que ni siquiera está aprobado, es un acuerdo de poder legislar. Pero es que se olvidan de que lo que hicimos, el proyecto para apoyar la reforma tributaria, fueron los dirigentes de la CONAPYME, dirigentes nacionales que le dieron a la democracia cristiana la representación de la defensa de las pequeñas y medianas empresas, que significa 900.000 personas, 900.000 pequeños empresarios que están
horquillados, ahorcados porque tienen que pagar 2 veces impuestos, 2 veces pagan impuestos ellos, ¿no es cierto? Y este proyecto tiene un tope, esto no es para las mega, hiper grandes empresas, tiene un tope. Y ese tope, ¿no es cierto?, es lo que también se puede discutir en el Senado. Y por primera vez ellos dijeron se sentían representados porque nosotros los escuchamos, nos sentamos y creemos representarlos bien. Y ellos se sienten representados, tanto que ellos concurrieron. Y en este tema de la famosa firma donde apareció un invitado que no estaba invitado, que era Sebastián Piñera, que llegó a la firma, pero ahí los verdaderos actores, los que tenían que tomar la palabra, eran la pequeña y mediana empresa, los pequeños, porque ellos son los que sufrían con esta integración, ya que terminaban pagando un exceso de impuestos que no los beneficiaban, algunos quebraban, algunos nos contaban cómo tenían que pedir préstamos a prestamistas, qué sé yo, porque ya los bancos no les prestan. Eso es lo que nosotros representamos, la clase media. Pero además, no solo Rolando beneficia a los pequeños empresarios, al pyme, porque hay que recordar que gran parte de la mano de obra chilena la da la pequeña y mediana empresa. Es la más estable, además, ¿no es cierto? Claro. Que da trabajo sostenido y permanente, a veces 2, 3 personas, 5, 10, 15. Pero también en este acuerdo, que ha sido tan desacreditado por alguna gente de izquierda, en el sentido poco menos que la democracia cristiana ha tomado una actitud de haberse vendido, ¿no es cierto?, al gobierno o al capitalismo, no se percatan de que sin el apoyo de la democracia cristiana no hubiese sido posible que una de las propuestas que se hizo y que se aceptó para hacer la ley es la exención tributaria para los adultos mayores, especialmente en lo que se refiere al pago de contribuciones. ¿Por qué? Porque se da una particularidad. Muchas personas que hoy día son de edad, ¿no es cierto?, eran funcionarios en su tiempo, él y su esposa, adquirieron un bien raíz de buena calidad, ¿no es cierto?, y que era sostenible en el tiempo. Pero hoy día, por la ubicación, por el efecto, digamos, de crecer del sector donde se encuentra la plusvalía, las personas están pagando una contribución que es en muchos casos superior a un arriendo de un departamento en una zona central de Santiago. Además, hoy día esos adultos mayores tienen menos renta. La verdad es que sienten que la casa ya no es de ellos, sino que en definitiva están pagando un arriendo que no les da. O sea, hay muchos abuelos que los vemos y adultos mayores que los vemos encerrados en su casa y que uno los ve y que ni siquiera alcanza para comer porque tienen que pagar las contribuciones. Bueno, y se da el caso también de que son personas que han tenido una vida de ejercicio profesional o de ejercicio funcionario, el comercio, y que después ven disminuidas drásticamente por el efecto del sistema previsional, ¿no es cierto?, sus pensiones, y que les resulta oneroso pagar contribuciones, aunque legítimamente, ¿no es cierto?, sería. Pero aquí hay una cosa de sensibilidad y justamente destinada al mundo de la clase media, porque ¿para qué estamos con cosas? Las propiedades de menos de 16 millones de pesos están exentas, ¿no es cierto? Están exentas de pago de basura y están exentas de pago de contribuciones. Y también hay una exención entre 16 y 30 y tantos millones. Las propiedades que pagan, digamos, que tributan, las contribuciones son superiores a 30-35 millones de pesos. Por lo tanto, la más expuesta en este asunto es la clase media, que tiene propiedades que tienen ese valor y que están entrando a pagar fuertemente contribuciones, y que con esto, indudablemente, y creo que va a ser unos puntos importantes que se va a aprobar, la clase media va a quedar liberada del pago de contribuciones o va a ser más proporcional en última condición. Un poquito más justo que lo puedan pagar nuestros viejitos, los adultos mayores. Exactamente. Pero además uno ve en la contingencia política, la verdad es que esta semana no han dado duro a la democracia cristiana, debido a esta voluntad, porque es una voluntad de un equipo técnico que viene trabajando hace mucho tiempo en el partido por plantear y sugerir esta reforma tributaria, pero quienes nos critican quisiéramos saber cuál es la propuesta de ella, porque es fácil criticar, pero cuando no hay propuesta de diputado, la verdad es que no tiene mucho sentido.
Lo que la postura clásica ahora es no legislar, es decir, rechazar la idea de legislar. Y eso significa, por ejemplo, en el tema de las pensiones, de la reforma previsional, significaba un año más de hambre para los pensionados. Otro año más, porque tú no puedes plantear este tema y en el fondo, si el gobierno no lo vuelve a presentar el tema, puede significar 4 años más. ¿Y en 4 años más vamos a ser gobierno? ¿O eso significa condenar definitivamente a los pensionados a ninguna solución? Oye, hay gente que recibe 107.000 pesos, ¿ya? Claro, que a lo mejor el aumento de 10 o 15.000 o 20.000 pesos le significa algo. Claro. Entonces hay que pensar en los que tienen menos, en los que están más expuestos, y eso es lo que hace la democracia cristiana. No está pensando, ¿no es cierto?, en aquello. También hay que pensarlo, porque no se puede, digamos, clasificar a las personas por su ingreso. Pero estamos poniéndole el acento en aquellas personas que son las menos favorecidas de la vida, ¿no es cierto?, y que por años han trabajado y que además se tienen lagunas previsionales, tal como indica el diputado, ¿no es cierto?, en su reflexión. Son personas que son trabajadores, pero que sus pensiones, por el hecho de no haber hecho las imposiciones oportunamente o porque, digamos, empresarios tramposos le descontaron y no pagaron, etcétera, 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 ¿no es cierto? Los trabajadores de campo, los trabajadores temporeros en general, que trabajan 3 días en una parte, 5 en otra, no tienen una continuidad, entonces tienen un bajo ingreso personal y eso afecta a sus pensiones futuras. Bueno, a ese sector es el que hay que favorecer, pues aquí las personas de medios propios se defienden solas. Esto es igual que los problemas de seguridad, y en el que el diputado es parte de la Comisión de Seguridad, de Seguridad Ciudadana, y que esta semana estuvo conversando con el director general de Carabineros y que él nos contará, porque hay apreciaciones muchas veces de situaciones que se confunden o son fake news, o sea, noticias falsas, que uno usualmente ve en el Facebook y que no corresponden a personas, sino que a nombres y a consignas. Rolando, lo decía, diputado, usted integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Durante las últimas semanas usted fue parte de una propuesta bastante interesante que además fue como puesta en marcha desde Quillota con el alcalde Mella, en el sentido de mejorar el nivel de detención de los reos, si podemos llamarlo así, y poder reincorporarlo en la sociedad. Bueno, ahí nosotros también marcamos diferencias con la derecha en algunas cosas. Por ejemplo, para mucha gente en la derecha la solución a todos los problemas de seguridad es aumentar los presos. Bueno, ya Chile tiene uno de los mayores números de presos del mundo, o sea, tenemos millones, o sea, mucha gente que está procesada y que tiene antecedentes, y muchos de esos están presos. La solución es más presos, más seguridad, dice, más carabineros en la calle, siguen aumentando Carabineros ya tiene 60.000 personas. Yo fui invitado por el director general de Carabineros, el director general director, siempre lo digo al revés, Rosas, quien nos invitó a conocer la dependencia de Carabineros. Lo fuimos a ver con 3 diputados. Y él nos mostró cómo han desarrollado la informática, el Big Data y todas las cosas, de manera que ellos pueden predecir el delito. Me lo demostró. Aquí en esta parte, en mapas de calor, ellos dicen, aquí en esta parte existe un alto índice de posibilidades de que se vaya a producir un delito porque están aquí, conocen los RUT y toda la información de todos los chilenos, de los 17 millones. Me lo mostraron ahí, mostrando mi foto ahí, el RUT, y yo aparecía, afortunadamente sin antecedentes. Sin ninguna yayita, el diputado. Y bueno, pero este hecho, y nos dijeron que ellos tenían una base de datos propia, que no la tiene el Ministerio Público, que no la tiene el Ministerio de Justicia, que no la tiene Investigaciones. ¿Qué parte de la inteligencia que hacen las policías? Y ellos son capaces entonces de hacer acciones preventivas y de delito que chocan con algunas de las cosas que nosotros pensábamos. Pero yo quiero decirte mi idea ahora. Este tipo le decía, pero el control preventivo es útil en esto del control de identidad menor de 18 años, en fin. Y en realidad resulta que, bueno, se transgreden un montón de leyes internacionales, de la UNICEF, del respeto a los niños, qué sé yo, y toda la cosa, pero lo que ellos dicen es otra cosa. Cuando ellos hacen, por ejemplo, una inspección en un auto, qué sé yo,
ven una actitud sospechosa, ¿no es cierto? Y le piden, ábrame la maleta. Y en la maleta se encuentran 5 ametralladoras. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que les pasa a los carabineros? Que si ellos dicen, ya, detenido, preso, no lo pueden hacer. Bueno, el caso de San Antonio. El caso de San Antonio. ¿Por qué? Porque el objetivo era una sanción de tránsito, era un control de tránsito, y por ser otro el objetivo no pueden denunciar a 5 ametralladoras. Oye, ¿y qué pasa si encuentran un cadáver adentro? No sé, pues, pero la verdad es que parece absurdo que en el caso de flagrancia ellos deberían tener las atribuciones, ¿no es cierto?, como para iniciar un proceso, porque efectivamente llegan a la fiscalía y por no cumplir con los requisitos los dejan con sueltos. Con el protocolo de detención, claro. Es un absurdo total, ¿no es cierto?, que va en contra de quién, contra la gente, pues, perdóneme, pero esto, ¿cómo va a ser posible de que porque por una infracción de tránsito que se descubre, ¿no es cierto?, que una persona está portando armas, y porque la ley no específicamente no autoriza a Carabineros digamos, a detectar un segundo crimen o falta, no se puede, no queden tras la reja, ¿no es cierto?, y salgan libres de polvo y paja, pero sí, ese es un absurdo jurídico aquí y nosotros aquí. Pero hay que corregir la ley, pues, diputado, ese es el problema. En eso estamos. Diputado, lo vamos a aprovechar harto ratito. Antes de ir a la pausa, sí quiero a ver si contestamos esta pregunta. Hace algunas semanas atrás ya se realizó la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Presidente, además que según todas las encuestas viene una baja sostenida. Ya eso por los hechos notables que se han ocurrido, el viaje a China, lo que es el parentesco en su gobierno y la mala administración de este gobierno. Pero nosotros como concagüinos, la verdad es que nos llamó la atención que todos esperábamos, más allá de los buenos anuncios de los embalses, futuros embalses que se van a construir en la zona. Nosotros esperábamos un pronunciamiento sobre la región de Aconcagua, cosa que no sucedió. ¿Qué esperamos de estos diputados? Bueno, en la cuenta pública del presidente, yo creo que el primer tema que causó problemas y que causó inquietud fue la baja expectativa de crecimiento económico. Porque mucha gente de clase media que no votó por el candidato que llevaba la nueva mayoría, nos lo hizo pensando que con Piñera íbamos a tener crecimiento económico, más empleo, etcétera. Y resulta que las buenas expectativas de crecimiento económico que anunció el presidente de la República, diciendo que ahora vienen los tiempos mejores, ¿no es cierto? Y el propio presidente reconoce que a lo más las expectativas son un 3%, y ahora el Banco Central las baja a menos de 3%, 2.9, 2.8, y así seguimos, reconociendo que la situación internacional sí influye en el crecimiento económico, cosa que no lo reconocieron durante el último gobierno del presidente Bachelet, le echaron la culpa a ella. El problema está que la gente que votó por él se dio cuenta de que no era verdad que la derecha tiene la varita mágica del crecimiento económico. Y yo le pongo como ejemplo nuestro vecino país, Macri, Argentina, con Macri, quien tiene un desempeño espantoso, hay un 60% de inflación, hay un retroceso en la economía argentina, y es un gobierno de derecha. Yo lo que le diría es que los gobiernos que han tenido el mayor y mejor desempeño en crecimiento económico en Chile han sido los gobiernos demócratas cristianos. Patricio Elwes, 7% anual de crecimiento en promedio los 4 años. Eduardo Frei Ruiz Tagle, hasta un 9% de crecimiento fue el año 95, que fue uno de los más, y después con la crisis asiática disminuyó después del año 96. Sí, pero fue el que hizo la pega y abrió todos los mercados. Y abrió los mercados al mundo, ¿no es cierto? Por lo cual fue absolutamente criticado, y ahora nadie se acuerda que el presidente puede viajar libremente en busca de mejores horizontes del país. Entonces, con esos antecedentes, te digo, en la cuenta se vio que, claro, cómo enfrentar los temas. ¿Y qué es lo que esperábamos nosotros acá? Pues? Esperábamos, ¿no es cierto?, información sobre los embalses, sobre el problema del agua, no tan solo en las provincias de Petorca y una nueva región en Aconcagua, que se haga cargo de los problemas y de las cosas pendientes, las deudas pendientes que hay del Estado con la región de Aconcagua. Yo digo región de Aconcagua porque tiene un sentido histórico, un sentido de que esta provincia era históricamente, tenía su personalidad, su identidad,
tiene una identidad geográfica que es muy clara. Cuando uno ve el mapa lo ve muy claramente. O sea, ¿qué hacemos nosotros vinculados con Valparaíso? Bueno, y efectivamente la gran deuda es el agua y de los 26 nuevos embalses que se anuncian, hay 4 por lo menos puestos en carpeta para la provincia, yo digo región de Aconcagua, pero que hay que ver cuáles son los flujos de dinero para esto, para terminar, ¿no es cierto?, lo que se debería hacer. Hay un compromiso pendiente, yo diría también, con la conectividad hacia el exterior, es decir, qué pasa con los túneles de baja altura, en qué momento irán a aparecer, cuando... El túnel de los Andes, San Felipe de los Andes, claro. Santiago, Chacabuco 2. Histórico proyecto, lo venimos escuchando hace mucho tiempo. Todo eso ojalá hubiera estado en la cuenta, pero no están, porque y también pienso que es porque efectivamente sin crecimiento no se puede decir nada con seguridad. Y los bellos anuncios, ojalá no se queden solo en eso, que la verdad es que se cumplan, porque lo vamos a dejar para la vuelta a la pausa, doctor. Usted, doctor, y lo hemos visto protagonista junto a Carolina Goy, lo que es la ley del cáncer y lo que significa esta ley, y hoy día una ley que no tiene financiamiento. Pareciera ser que fue un tongo en el cual nos utilizaron como demócratas cristianos para poder levantar una propuesta que es una propuesta excelente, que ayuda a mucha gente en nuestro país y que hoy día necesitamos una respuesta de parte del Ejecutivo. Doctor, vamos a una pausa, Rolando, ¿te parece? Porque tenemos una bomba con Rolando en la comuna, ¿no? Así es. Algo con la Contraloría. Que estén pendientes en la municipalidad, porque volvemos en unos minutos más y hablando de la ley del cáncer y de esta bomba que nos va a tirar Rolando Esteban. Estamos presentando por Preludio Radio FM 100.9 y Preludio TV. Brilla el Sol. Un espacio de conversación y análisis bajo la mirada humanista cristiana de la DC. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, no, más o menos nomás. Tengo un problema con los procesos de recursos humanos en mi empresa. Te juro que no sé qué hacer. Fácil, Talana. No, es que no entiendes. Llevo 3 días procesando sueldo y tengo 200 actualizaciones de contrato que entregar firmados pasado mañana. Simple, Talana. Y mi jefe necesita que además le entregue un informe con todos los cambios de los últimos 3 meses. Talana. ¿Qué? Perdón, pero no te entiendo. ¿A qué te refieres? Que te hagas un favor y simplifiques los procesos de recursos humanos. Contrata talana.com. Este viernes a las 10, las novedades de la comuna de Rinconada de los Andes. Conócelas por Preludio en el programa Rinconada con Alegría. Un espacio en directo desde la comuna que más progreso ha presentado en los últimos años. Rinconada con Alegría. Viernes 10 horas por el 100.9. Rinconada con Alegría. ¿Buscas un panorama entretenido para pasear en familia? Codelco Andina te invita a visitar la piscicultura Río Blanco, patrimonio natural y científico del Valle de Aconcagua. Conoce el cultivo de truchas y las áreas de picnic y recreación en un paisaje cordillerano único. Abierto de martes a domingo de 9 a 17:30 horas. Agenda tu visita llamando al +569 864 62096 o escribe al correo electrónico administración@pisciculturarioblanco.cl. Para mayor información visita la página web pisciculturarioblanco.cl. Te esperamos. Juntos, Codelco y comunidad. No esperes mejores resultados haciendo siempre lo mismo. Publicita ahora en Preludio Radio. Contáctese ahora con el 229-2992 o a ventas@preludioradio.cl. No se arrepentirá. En Preludio Radio, la hora de Musa Mujer. Son las 18 horas, con 20 minutos.
Los colores de esta estación están en Musa Mujer, lencería y accesorios finos para ti. Musa Mujer, encántate con orfebrería chilena de finos detalles. Búscanos y descúbrenos. Te esperamos en Facebook, redes sociales o en el +569 7228 1833 con nuestra tienda virtual. Te enamorarás de Musa Mujer. Y ahora, cartas sobre la mesa. Música de selección, junto al adelanto de las principales noticias que pronto vendrán en Preludio Noticias. Cartas sobre la mesa. El mejor retorno al hogar. Estamos presentando por Preludio Radio FM 100.9 y Preludio TV. Brilla el Sol. Un espacio de conversación y análisis bajo la mirada humanista cristiana de la DC. Vamos. Volvimos esta fría tarde de invierno acá en Radio Preludio, pero con el calor de toda la radio y del programa de la democracia cristiana, conversando temas contingentes que la verdad le interesan no solo a los ciudadanos del Valle de la Aconcagua, sino que también al país. Doctor, usted también integra la Comisión de Medicina de la Cámara de Diputados y durante la campaña presidencial de la camarada Carolina Goy se fue planteando y creando un plan bastante ambicioso para mucha gente que hoy día sufre cáncer. Y con bombo en platillo entregamos la propuesta a la democracia cristiana, propuesta que fue lanzada por el presidente Sebastián Piñera, y hoy día nos encontramos con que tenemos una ley que la verdad es que no sirve mucho si no tiene financiamiento. Bueno, efectivamente, no hay una enfermedad que tenga más impacto y que demuestre más la inequidad en salud que el cáncer. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes recursos y tienes un cáncer que requiere, por ejemplo, una quimioterapia de alto costo, ¿quiénes están asegurados? Los que tienen las lucas, los que tienen plata. Los que tienen recursos económicos pueden ir a la clínica, ¿no es cierto?, Santa María. Si tienes un cáncer de próstata, te haces una tratamiento no invasivo de última generación, cirugía robótica, quimioterapia, y quedas sanito y ni un problema. Pero si eres pobre, no. Y yo te digo, la experiencia que nosotros tuvimos en Valparaíso cuando hay dos aceleradores lineales, uno nuevo y otro viejo, y resulta que tienes, qué sé yo, un cáncer X de estómago, qué sé yo, o abdominal, que requiera un tratamiento radiante, y te toca con el acelerador lineal viejo, tú tienes 5 años menos sobrevida. Es decir, por ser pobre, tienes menos sobrevida, y eso es algo inaceptable en una sociedad democrática. Por eso es que la ley del cáncer lo que buscaba era disminuir con esta inequidad territorial, que además significa un problema para las personas que viven más lejos y con un centro muy distante, como aquí, ¿no es cierto?, en San Felipe, que el único punto de referencia más cercano para nuestros cáncer viene a ser Valparaíso. Donde la gente tiene que viajar con su familia, y muchas veces no tiene cómo acceder. Yo diría que en el fondo el gran problema es que esta inequidad territorial significa grandes inversiones del sistema público. Grandes inversiones. ¿Qué grandes inversiones son las que había que hacer? Bueno, varios centros que incluía el sur, el norte y en Valparaíso también. ¿Y qué es lo que nos faltaba acá? Bueno, que haya tratamiento del cáncer también en el hospital de San Camilo, ¿no es cierto?, donde al menos se haga el tratamiento de la quimioterapia y la presencia de especialistas, sobre todo para el tratamiento de los cánceres infantiles, la leucemia, y que se requiere de forma urgente. Por eso que este proyecto era la gran esperanza de la senadora Carolina Goy, que sufrió un linfoma, que tuvo un tratamiento adecuado, que sufrió todo lo que sufren los pacientes con cáncer, que tuvo quimioterapia, que perdió su pelo, que se sintió pésimo y que estuvo al lado de muchas otras personas y que vivió esa tragedia del cáncer y que ella la comprometió profundamente en el alma. Por eso es que redacta esta ley y consigue finalmente que el presidente Piñera la firme y la apruebe. Pero resulta que cuando aparece, ¿no es cierto?, el discurso presidencial,
no hay no hay palabras sobre el financiamiento de esta ley. No, y puso un mínimo. y pone 20.000 millones que es solo para equipamiento. Entonces eso a nosotros nos parece que es insuficiente y que requiere una respuesta más clara y precisa del Ejecutivo respecto a cómo se va a financiar esta ley ya aprobada. No es posible que la gente que sufre este terrible flagelo que es el cáncer en sus diferentes tipos tenga que depender de la caridad pública, tenga que depender de las pescadas con arroz, del pollito con arroz, de los bingos, de diferentes, ¿no es cierto?, condiciones para captura económica. Más aún cuando en el caso nuestro de San Felipe, las personas tienen que concurrir al paraíso y el servicio de salud solamente financia el pasaje de la persona, del enfermo, pero una persona que se va a hacer tratamientos con irradiación, ¿no es cierto?, y de otro tipo más complejo, necesita llegar un acompañante, ese acompañante paga pasaje, el pasaje más caro de San Felipe al paraíso es de 10.000 pesos, ¿no es cierto?, tendrá algo de comer, hay personas que tienen que quedarse, ¿no es cierto?, por sus condiciones de salud, en fin. Todo eso tiene que tener una resolución a través de esta ley del cáncer. Y el otro día tuvimos la oportunidad, hace un par de meses atrás, de visitar el Hospital San Camilo con el diputado, ¿no es cierto?, como todos saben. Eso te iba a preguntar, es médico, entonces tiene otra evaluación de la situación. Y aquí, en esa oportunidad, ¿no es cierto?, lo recorrimos con el director que estaba subrogante y se pudo apreciar, ¿no es cierto?, de que habiendo espacio no hay nuevas construcciones, y que las construcciones que hay son de tipo de emergencia, o sea, hay servicios que están atendiendo en container público, aunque sea para guardar las fichas, aunque sea para la secretaria, cuestión, pero eso inhumano, por una parte para el personal que trabaja ahí, que labora ahí, y que digo, para los pacientes, ¿no es cierto?, las personas que se atienden en ese hospital. Yo siempre he destacado, porque conozco la estructura por dentro, y lo abnegado que es el personal en general, estoy hablando del Hospital San Camilo, del personal hospitalario, son personas que tienen, además de una profesión, ¿no es cierto?, una especialización, son personas que tienen vocación de servicio, pero eso no implica que le pidamos tantos sacrificios, tanto a los pacientes como a los funcionarios en las malas condiciones de trabajo. Fíjate que el Consejo Regional hace poco aprobó la construcción de un centro para el cáncer en Valparaíso, que es gigantesco, que son 5.000 millones de pesos, que va a atender la región de Coquimbo y la región de O'Higgins. O sea, va a ser el centro, va a estar en el centro del centro. Pero eso va a implicar que a corto plazo, y es la idea del diputado, que recién lo empezaba a desarrollar, de que el San Camilo también debe tener, ¿no es cierto?, una unidad que trate el cáncer a lo menos en su inicio, en sus prolegómenos técnicos, que son qué tipo de aplicaciones. Claro, la quimioterapia, el tratamiento del cáncer infantil, la oncología infantil, que muchas veces es con quimioterapia, porque tiene que tener salas especiales, aislamiento, la privacidad, la posibilidad de tener compañía, que no es tanto estructuras mega estructuras tipo resonadores, sino que de tratamientos que son por vía endovenosa, pero que requieren acompañamiento, y eso se puede hacer perfectamente. También, doctor, porque equipamiento que es fundamental. Bueno, las grandes estructuras, ¿no es cierto?, los aceleradores lineales requieren un búnker, un hospital gigante, pero el ideal es que por lo menos gran parte del tratamiento se puede hacer dentro de lo que es la unidad local. Y eso es humano, eso es lo lógico. Pero tiene que tener infraestructura, instalaciones, las facilidades para la gente, salas de reposo para la quimioterapia, acompañamiento familiar. Y eso es posible hacerlo con un financiamiento bastante adecuado. Con un compromiso real. Con un compromiso real, claro. La verdad es que lo que dice Rolando es cierto. Nos encantaría tener ese tipo de prestaciones de servicio acá en nuestra zona. Pero si el Hospital San Juan o el Hospital San Camilo, en el caso de San Felipe, no están preparados, ¿cómo podemos implementarlo? Exacto. No solo de buenas intenciones, pero se soluciona. Entiendo que Daniel estuvo reunido con el nuevo ministro, con el Manelis, ¿no es cierto? Sí. No, yo ayer fui a ver al ministro Manelis, que me invitó a un cafecito,
para conversar. Yo le planteé el tema de la necesidad de financiar la ley del cáncer y todo. Él me mostró su propia hojita de financiamiento donde asegura que hay 300.000 millones de pesos asegurados para terminar la contratación del programa del cáncer que había surgido ya en el gobierno de la presidenta Bachelet y que concluye finalmente con los mismos objetivos que sería la equidad territorial, pero el problema que hay es que depende de los presupuestos anuales. Y el segundo problema que hay es que no hay crecimiento, ¿ah? Entonces muchas veces cuando esto depende del presupuesto anual y hay que priorizar, muchas veces las prioridades tienen que ir justamente a los proyectos ya en curso y otros, y muchos tememos que el proyecto de cáncer quede postergado simplemente por falta de presupuesto. Por eso la urgencia de la senadora Weiss de que esto quede asegurado por la misma ley, a través de la ley. Diputado, pasemos a otro tema. Vaya a ir al tema local con Rolando Estiesa, va a estar ahí con el tema de San Felipe, pero no puedo dejar porque recién me topé con algunos profesores. Hoy día todos vimos en la televisión cómo fue tratado el presidente del Colegio de Profesores, y no solo él, sino que la mesa directiva nacional del Colegio de Profesores. La democracia cristiana con sus senadores, con sus parlamentarios y la directiva nacional se han juntado innumerables veces con el Colegio de Profesores apoyando las demandas que han mantenido durante este paro 4 semanas. ¿No será mucho que la ministra Cubillo aún no los reciba, diputado? Bueno, nosotros en la Comisión de Economía tenemos a un diputado que es maestro, que es profesor básico, el diputado Mario Venegas, quien ha estado y que fue el vicepresidente de la Cámara, en fin, y que tenemos línea directa porque él está a cargo de la Comisión de Educación. Y él nos informa permanentemente y él comparte el hecho de que hay una frialdad de la ministra para hacerse cargo y hacer una hoja de ruta, que es cierto de que ellos hay puntos en los cuales había un preacuerdo hace bastante tiempo atrás de 10 puntos, pero falta el compromiso directo. Eso es lo que a veces las personas cuando tienen una cierta soberbia intelectual, podemos decir, o cualquier tipo, no se dan cuenta de que tienen que ponerse en el lado de lo que son sus interlocutores. Y los profesores no son locos, no son personas sin sentido, y tienen una cosa muy simple: requieren un compromiso directo de la ministra en los compromisos que se han asegurado por mesas técnicas. Y eso son 10 puntos bien precisos, entre los cuales están evidentemente el mejoramiento de la educación en sí. Ellos no están en los temas de las grandes reformas que ya están aprobadas o que van en curso y que buscan la no discriminación de los estudiantes. En eso estamos todos. Y yo diría que en el fondo falta un gesto de humildad de la ministra de sentarse a conversar con los profesores. El punto es tan simple como que esta hoja de acuerdos, de preacuerdos que están tiqueados, sea un compromiso formal de parte del Estado a través de su palabra. Bueno, está también el conflicto que tienen las parvulares, los parvularios. Uno de los puntos. Claro, porque está la situación de los parvularios de la Junji, los parvularios de Intera, los BTF, que son la misma función, 3 sueldos diferentes, 3 tratos diferentes, contratos diferentes, en fin. Entonces, si la preocupación va a ser latente y más importante sobre la niñez, de eso nos está reflejando, y especialmente cuando se quiere, comenzar tempranamente la educación para ir formando los futuros ciudadanos del país a los 2 años. Sí, dígame nomás. ¿Una consulta al aire ahí? Sí, tengo consultas que hacen al WhatsApp de la Radio Preludio, que es el más 569-8380-7177. Diputado, dice, sí. ¿Se hizo en algún momento algún compromiso, ignoro de quién, respecto de que los jardines infantiles no iban a cerrar durante las vacaciones? Las vacaciones de verano principalmente. Estos son 2 meses que están cerrados y que generan particularmente en esta zona muchos conflictos para quienes trabajan en las actividades agrícolas, frutícolas principalmente. Efectivamente, ese es uno de los puntos, porque la relación y la dependencia de muchas familias del funcionamiento de los jardines para sus trabajos y también de los colegios.
también de la alimentación de los niños, y que ha mejorado mucho la nutrición en Chile gracias al apoyo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la JUNAEF, por otro lado. Es una relación que no puede perderse en el verano, por la falta de funcionamiento. Yo diría que en el fondo también los BTF, que son muy importantes, como señalaba Rolando Stevenson, tienen que tener un funcionamiento continuo. ¿Y cuál es la duda que hay? Que esto no se transforme en un subsidio a la demanda, que finalmente beneficie a los colegios privados y no a los públicos. Nuestra opción es estar siempre por el lado de lo público, porque es lo que nos da estabilidad y garantía. Pero concuerdo con el auditor que efectivamente tiene que enfrentarse el tema de los veranos, porque muchas familias quedan desamparadas con la falta de apoyo durante ese tiempo. Bueno, y es lo que está pasando en el sentido de que podrían ser, entre comillas, los colegios particulares u organizaciones particulares subvencionadas, ¿no es cierto?, en este sentido, las que podrían, digamos, extender sus plazos de atención, y eso indudablemente deja fuera a muchas personas que no van a tener la capacidad, digamos, de acceder a ellos. ¿Cuál es la consulta? Dice, el 28 de mayo se declaró oficialmente zona saturada Panquehue, Catemo y Yayay en la provincia de San Felipe. Pero, ¿qué significa que una zona esté saturada? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué está contaminando? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Son las preguntas que se hace un auditor. Antes de que el diputado dé una respuesta técnica desde el punto de vista de lo que él sabe, es bastante conocedor de los problemas medioambientales. Me tocó ver hace poco rato atrás una entrevista que hubo con la Junta de Vigilancia del Río Putaendo. Estaban los directivos de esa institución y se habló del problema de las contaminaciones del agua, ¿no es cierto?, el problema de las nieves, de los ríos, en fin. Entonces es una persona que está informada, pero yo quisiera hacer un alcance de esto. Yo hace muchos años que, siendo concejal, peleaba porque se hiciera la medición aquí en San Felipe, y la medición tienen que hacerla en lugares que realmente hay saturación, porque el servicio de salud, y estoy hablando de 10, 15 años atrás, hacía una especie de estudio de tendencia, pero ponía los instrumentos para hacer las mediciones fuera de los circuitos donde realmente funciona la convención colectiva, funciona la ciudad en sí, los ponían puntos alejados. Entonces nunca aparecía San Felipe como contaminado por nada, sabiendo que existía el problema de los buses antiguos, el problema la contaminación vial y por ende, ¿no es cierto?, de gases, etcétera, etcétera. Y en este caso, Panquehue, ¿no es cierto?, Yayay y Catemo sí han sido reconocidos en estudios que se hacen y que tienen cierto marco de carácter internacional. Y aquí dejo al diputado por la parte técnica y científica del asunto. Bueno, ser una zona de saturación significa que por el nivel de producción de material particulado ya se excede los límites internacionales y nacionales, en general en lo que se refiere al PM10, ese material particulado de tamaño de 10 micrones, y mucho peor cuando es el de 2,5, que es de micromicrones, que ya significa enfermedades respiratorias. Eso quiere decir que eso que respiramos, sobre todo cuando es material particulado fino a 2,5, que llega hasta los alvéolos, que compromete la salud humana en forma grave, por lo tanto debe ser detenida y no puede incorporarse ninguna nueva empresa a la zona, y en general las empresas que más producen esta saturación son las que tienen termoeléctricas y las que usan carbón y lanzan este material particulado grueso, pero también de la combustión de leña en los hogares, lo cual es algo, leña verde, ¿no es cierto?, que en ciudades como Temuco y muchas otras. ¿Y San Felipe ya tiene un grado ya? Y en San Felipe efectivamente el consumo de leña, digamos, no con el sistema de recirculación que evita, debería ser ya prohibido, lamentablemente para muchos vecinos, pero hoy día hay que evolucionar, hay que reconocer de que el lanzar material particulado ya puede producir enfermedades respiratorias
a poblaciones enteras. Yo diría que no es que no se empiece ahora la contaminación, lo que pasa es que ahora recién se están haciendo las mediciones. Aquí en esta zona. Y estamos tomando conciencia por los niveles de enfermedades que... Claro, y no es raro de que haya tanta enfermedad respiratoria acá, no es solo por el frío, es por el grado de contaminación. Y a mí me gustaría que se hiciera una medición de material particulado 2.5, que uno no sabe porque es más difícil de medirlo, y que también debería ser, y al ser declarado zona saturada significa que ya no se puede emitir nada más, que ya no puede haber una bosca más, no puede haber una empresa termoeléctrica más que lo produzca, y ojalá disminuir. Si no pasa a ser zona de sacrificio como lo fue Quintero Puchuncaví, que usted lo recordaba hoy día en la reunión con los agricultores, ¿no es cierto?, de que hay una disposición de la Corte Suprema que estableció medidas que ni siquiera están consultadas en la legislación chilena, pero que son de perogrullo y que obliga, ¿no es cierto?, a tomar ciertas limitaciones, ¿no es así, diputado? Claro, efectivamente, ante la falta de una ley ambiental que no existe, por desidia a lo mejor del Poder Legislativo, ahí hay que asumir las faltas, y por una falta de compromiso del Legislativo, porque muchas de estas leyes tienen que tener iniciativa del Ejecutivo, la Corte Suprema, en un hecho inédito, similar, como lo decía, a lo que hacen las cortes anglosajonas, ¿no es cierto?, donde generan leyes el Poder Judicial. Esto es algo diferente, porque siempre las leyes se supone que están en el Poder Legislativo, pero aquí no. Aquí, ante la falta de una ley ambiental suficiente, la Corte Suprema, en un fallo histórico que se basa también en... Sienta jurisprudencia. Sienta jurisprudencia con 15 medidas que equivalen a leyes que hay que cumplir, y que significa que la protección de las personas va por sobre el derecho al lucro de las empresas. Y son 15 medidas muy importantes que hoy día deberían ser referentes para el control y la lucha contra la contaminación. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo con estos dos grandes invitados, pero no podemos irnos sin no tocar el tema local y regional. Rolando, como consejero regional, yo me corrijo, me equivoqué, es el gobierno regional, porque quiero darte la instrucción, un par de semanas más se empieza a ejecutar el cambio de tránsito en la comuna de San Felipe. ¿Qué va a pasar, Rolando? Bueno, aquí estamos hablando de dos situaciones diferentes. Una, el cambio de tránsito, que no fue consultado a nadie, eso lo quiero decir categóricamente. De hecho, eso lo que... Y se ha mentido cuando dicen de que anteriormente le están echando incluso responsabilidad al gobierno comunal anterior de Jaime Amar, que no tuvo nada que ver en este asunto, y que realmente lo que está pasando en San Felipe es lamentable. Yo, como sanfelipeño, digamos, me conduelo de ello, pero además esto es justamente por las improvisaciones que hace el municipio. Y en este caso, responsablemente lo digo, hay un plano regulador que, digamos, en cierta medida tiene efecto sobre, no en cierta medida, sino que regula la urbanización y el crecimiento de la ciudad de San Felipe. El plano regulador actual vigente es del año 1998, cuando yo empecé a ser concejal de San Felipe. Pero posteriormente, cuando asumió la administración de la comuna, Patricio Freire con su equipo, con el equipo de concejales en el periodo anterior, se presentó una enmienda al plano regulador en el año 2016. El plano regulador que tuvo un rechazo técnico, y esto quiero dejarlo establecido, técnico, no político, de 51 observaciones. En la parte técnica la analiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la Ceremi. Eso volvió a la Municipalidad de San Felipe para que le sacaran los defectos a este plano regulador, y sin embargo lo enviaron 1 año y medio, 1 año y 7 meses después, que fue excesivamente largo, y que nuevamente tiene 6 observaciones de fondo. Cuando el plano regulador tiene observaciones de fondo, el Consejo Regional, para votarlo, porque pasa por el Consejo Regional, tiene que hacerlo fundamentadamente, ¿vale? Decir que cada uno de los consejeros tiene que pararse y decir por qué aprueba un instrumento que está negativamente informado técnicamente por el Ministerio de Vivienda. Y en este caso, la semana antepasada, el Consejo Regional, en la Comisión Territorial, ¿no es cierto?,
tomó conocimiento de estas observaciones, que son 6, que son insalvables, porque son cuestiones de la mecánica de procedimiento, y que tenía errores tan infantiles, y perdonen la expresión, tan infantiles, donde hay un montón de técnicos y expertos en estas materias, como confundir en el caso de San Felipe, en el caso de Curimón y en el caso digamos, del sector de San Rafael, confundir el norte con el sur, el este con el oeste, tomar referencias que sé que eran falsas respecto a la línea del tren, ¿no es cierto? Mira, fue un desaguisado y eso no se puede votar, y ningún consejero, ni yo tampoco, aunque mi interés y el interés de los consejeros regionales de nuestra zona es que el plano se haga lo más posible de realidad para mejorar la calidad de vida de los sanfelipeños. Pero esto ha significado que definitivamente este proyecto en las condiciones que está no se puede votar y tienen que hacerlo de nuevo, y por eso, con fecha 24 de junio, el día de ayer, ¿no es cierto?, por ordinario 16-10, el alcalde subrogante, Patricio González Núñez, retira de tramitación el plano regulador, lo que significa que hay cosas que son insalvables, porque hubo reuniones que se inventaron, que se citaron por la prensa en un lugar y se realizaron en otro, en horas diferentes, sin levantar acta. En fin, hay un desorden administrativo extraordinario. Y esto, como te digo, no me extraña lo que está pasando con San Felipe y este cambio digamos, el sentido de las calles, porque estos son cosas inconsultas. No puede ser que en el caso del plano regulador, en el de Amero Central, ¿no es cierto?, se hizo una especie de zigzag por las calles para que en una parte se puedan construir edificios de 8 pisos y inmediatamente al lado, o pasando la calle, no, de 4. Entonces se está seguramente favoreciendo a alguna persona que tiene mucho... Raro por decirlo menos. Así que a ese, digamos, lo que tú decías, la OMA no es una OMA, es una cuestión administrativa en que no nos pueden responsabilizar a nosotros, los consejeros regionales, y hablo de todos, independientemente de nuestros sectores políticos, no podemos aprobar porque es total y absolutamente, digamos, insalvable los defectos que tiene, y que si nosotros votáramos, pudiendo hacerlo, nos hacemos cómplices del asunto, y además podríamos ser demandados por aquellas personas en que no se les notificó que sus predios o sus calles o sus casas le iban a asesinar una parte para hacer una calle o una vereda, cuando tenían derecho ellos a apelar de esa medida. Entonces, tiene 20.000 defectos este plano regulador, y ojalá que podamos tener uno nuevo a corto plazo para mejorar la calidad de vida de los sanfelipeños. Pega para el municipio de San Felipe, para los técnicos de ahí. Pero, perdone, yo te digo, fueron al Consejo Regional Claudio Díaz, Claudio Paredes, que es el CERPLA, el arquitecto urbanista, ¿no es cierto?, fue el geógrafo, señor Cerda, Jorge Jara, que es el abogado. Bueno, y ellos no fueron, digamos, no nos convencieron de los argumentos que dieron para decir que por qué se habían cometido esos 6 errores que son garrafales. Pega para el municipio, entre otras cosas, y solo como dato, me topé hoy día también como dirigente político con algunos trabajadores de los parquímetros de San Felipe que están que tienen deuda y que están impagas, y que son una empresa que está ligada a un contrato con la municipalidad. Así que esperemos que el alcalde Patricio Freire y sus funcionarios se dediquen a hacer la pega bien acá en San Felipe, y no pasear ni a proclamar candidatos en otras comunas. Mejor no digamos hacer la pega de acá. Así es. Puta, esto es bonito, pero va a ir a pasear. La pega del alcalde es acá en su comuna. Al respecto también quiero decir algo, respecto a lo que es el humanismo, lo que es el diseño de ciudad. La arquitectura urbana debe rescatar lo mejor de su historia, de su patrimonio, de su estilo, y evidentemente que siempre lo que llaman los centros urbanos, el centro de la ciudad, tienen que ser respetados de su estilo, evitar los cambios bruscos, los cambios de diseño que alteran el patrimonio histórico de la ciudad. Lo que significa evitar el edificio de altura el Palacio Imperial de Pekín tiene 1500 años, y no lo cambian. Si usted ve cualquiera de las grandes ciudades europeas,
los centros de la ciudad y todo, nadie se le ocurriría hacer... No cambian ni los adoquines. No, pues, cuidan los adoquines, los lustran, qué sé yo, los renuevan. Exactamente. Y no hacen cambios estructurales, ¿no es cierto?, que ni mucho menos construcción de edificios en altura en el plan. Yo creo que es necesario cuidar porque aquí el gran patrimonio histórico de San Felipe y de todas estas comunas está justamente en lo colonial, en rescatarlo, en incentivarlo incluso, para ser rescatado. Así es. Rolando, se nos acaba el tiempo. Yo no puedo terminar el programa y le voy a dar un minuto porque sé que ustedes también lo van a recordar con mucho cariño. Este programa va a ir dedicado especialmente para un tremendo camarada que partió y un gran amigo. Cuando yo ingresé a la JDC como dirigente, él era vicepresidente nacional de la democracia cristiana. Formamos juntos una corporación que nos dedicamos al tema medioambiental, la Red Eco 90, así que a donde esté ese camarada Enzo Pistacho, un abrazo al cielo, y este Así programa va dedicado para ti. Un minuto para que se puedan despedir Rolando y diputado Verdes. Un gran amigo Enzo Pistacho, el Bachilla, nos juntábamos ahí en la calle Huerta. Bueno, son Bachillas los dos, porque sí. son italianos los dos, así que son de la misma mafia, digo. Sí, nos juntábamos en la calle Huérfano, ahí en un subterráneo, ahí fumando, él siempre. La verdad es que un tremendo tipo, un gran hombre, un gran abrazo para Enzo, gran acogedor, su familia, su madre, siempre va a ser recordado por su humanismo, por su calidad humana y por su compromiso social. Bueno, yo también me adhiero a las palabras de Verdesi sobre Enzo Pistacho, y solamente digo que en nosotros está vivo el espíritu de servicio de la democracia cristiana, que es lo que nos caracteriza. Independientemente que nos puedan abofetear, decir aquí y allá, pero la democracia cristiana siempre ha tenido una actitud pensando en usted, en las personas que nos están escuchando, en las personas que nos ven, en las personas que ven nuestro accionar. Y mi gestión, y evidentemente la de Daniel Verdesi como personeros elegidos por la comunidad para representarlo, está dedicado a eso, está dedicada al bien común, que es lo único que nos permite vivir en forma adecuada, en forma alegre, en forma equilibrada y en una forma de equidad absoluta. Todos tenemos derecho a lo mejor y todos tenemos que también ser responsables para tener un mundo mejor. Muchas gracias. Amigo del Valle de la Concagua, el próximo martes, cambiamos el viernes por el martes porque tenemos que apoyar también a la selección. Nos encontramos con otro programa más de la democracia cristiana. Hasta luego, y con grandes invitados como el que tuvimos hoy día, el diputado Daniel Verdesi y el consejero regional siempre presente, Rolando Stevenson. Muchas gracias. Chao. Concluye Brilla el Sol, un espacio de conversación y análisis bajo la mirada humanista cristiana de la DC. Las opiniones vertidas en este espacio no representan necesariamente el pensamiento de Radio Preludio y son responsabilidad de quienes las emiten.